Continuamos. Vamos a hablar de un par de conceptillos que nuevamente usted típicamente se la van a encontrar en la literatura de sistemas digitales, que son las máquinas de Mealy y las máquinas de Moore, que al fin y al cabo son conceptos de circuitos secuenciales. Son dos definiciones bastante claras. Si usted tiene un circuito cuyas salidas dependen del estado de los flip-flops y de entradas, es una máquina de Mealy. Eso es todo. Si usted tiene un circuito que tiene salidas, tiene una Y como que vimos ahora, y esa Y depende del estado de los flip-flops y del estado de las entradas, es una máquina de Mealy. Eso es todo. Pero si usted tiene un circuito que depende únicamente del estado de los flip-flops, es una máquina de Moore. Ese es el concepto. Entonces nos vamos a devolver al circuito que estábamos viendo. Y me van a decir si esto es una máquina de Mealy o es una máquina de Moore. Veamos el circuito. Pregunta de examen. Justifique si el siguiente circuito es una máquina de Mealy o es una máquina de Moore. ¿Por qué? Porque es una máquina de Mealy, Adrián. Bien, tenemos una salida que se llama y Y depende de la entrada y de un flip-flop. Eso es, tenemos una salida que depende de una entrada y de un flip-flop. No, de los dos flip-flops, sí. Ahí está. Tenemos una salida que depende de la entrada de un flip-flop. Ahora eliminemos este circuito, esta parte, digamos que Y está aquí. ¿Ahí qué sería? Ok, acá el concepto es estos de Moore. La salida está directamente en la salida de un flip-flop, eso quiere decir estado. Acordate que el flip-flop puede ser 0. A, B pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Que el estado del flip-flop depende de la entrada siempre. Pero vea de que en la ecuación de la salida, aquí Y es igual a A, depende directamente del flip-flop. El flip-flop depende de las entradas, está bien, pero la salida como tal está en el flip-flop. Esto es estado. Acá la salida dependía del flip-flop y de la entrada explícitamente, no a través del flip-flop, sino explícitamente. Eso era una máquina de Moore. ¿Me explico, Catherine? Y ese es el concepto de máquina de Mealy, máquina, máquina de Moore. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Veamos ese ejemplito que tenemos ahí. Con esa información le pregunto a Jervis, ¿máquina de Mealy o máquina de Moore? La salida es Z. ¿Por qué?
¿Cómo sabe que A y D están relacionados? Por convención. A es la salida del flip-flop de A. Aquí no, esto no quede duda de acá en adelante. Por convención. Y si tenemos D, B y B, B es la salida del flip-flop de B. Por convención. Vean de que aquí la salida es directamente la salida de un flip-flop. Podemos verlo. Esta operación que está acá, ¿cuál es, estimado José? ¿Una qué? Sur. Sur. Entonces, ¿cómo dibujamos este circuito? Este circuito, llegamos, si lo dibujamos, va a ser un flip-flop, que ahora son cajitas. Este flip-flop va a tener su entrada de clock. Esto va a venir conectado a un reloj. Y dice que vamos a tener dos entradas, X y Y. X y Y tienen una relación de XOR cada una. Y dice que X y Y se hacen XOR con A, donde tenemos la salida A. Esta salida A va a venir a una compuerta XOR que viene a la entrada de A en conjunto con X XOR Y. ¿Qué materia del primer examen, estimado José? ¿Cómo se llama esta función? Cuando teníamos XOR de más de dos variables, la función impar. Muy bien, entonces, ¿y por qué era función impar? Recordate que dependiendo la cantidad de unos mostraba 0. Ok, acá la tenemos, acá pues tenemos la tableta, es exactamente lo que acabamos de ver. Acá vemos también, por ejemplo, el flip-flop A, ves que cuando hay una cantidad impar de unos, la salida es 1. Eso es el comportamiento de la función impar. Entonces, este es el circuito acá que tenemos de la máquina de Moore. Y vamos a ver a continuación lo que se llaman diagramas de estados.